nuestro comisionado político nacional del Partido del Trabajo en Baja California Sur y diputado federal, Luis Armando Díaz. Buenos días a todas. A la integrante de la Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo y también del estatal y la de La Paz, Mercedes Maciel Ortiz. Buenos días a todas. A la diputada y coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso Local de Baja California Sur, Gaby Montoya. Buenos días, compañeras. A nuestra compañera diputada y presidenta de la Mesa de Trabajo del Congreso del Estado, de la Mesa Directiva de Trabajo, Karina Olivas. A la diputada Alondra Torres, diputada Arlene Moreno Maciel, al diputado Omar Torres y a la diputada Guillermina Díaz. Y pues vamos a empezar con unas palabras con la licenciada Mercedes Maciel Ortiz. Pues buenos días a todos para agradecerles su asistencia a esta conferencia de prensa para el Partido del Trabajo. Es un enorme gusto estar participando en estos momentos en que en nuestro país se está dando la continuidad de la transformación. Realmente el hecho de la gran victoria de la doctora Claudia Sheinbaum, aparte de ser todo un hecho histórico por ser la primera mujer que gana la presidencia, es también el deseo del pueblo de seguir con la transformación. El Partido del Trabajo ha sido un fiel defensor de este proyecto. Nosotros no tenemos el resultado que tenemos gracias a las coaliciones. Somos un partido que se ha ido consolidando, nacimos en 1990 y hemos sido siempre de izquierda. Si ustedes se acuerdan, desgraciadamente los compañeros del PRD en el tiempo de Enrique Peña Nieto se pusieron a apoyar desde entonces el Pacto por México, perdieron su esencia de izquierda. Nosotros nunca lo firmamos y seguimos con el proyecto que hicimos en el 2000 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y esa decisión, esa definición de izquierda real, de buscar que el pueblo vaya cambiando, sobre todo por principio el modelo neoliberal que nos condujo a una pobreza extrema de muchos millones, pues es lo que nos dio como resultado que en este proceso electoral el Partido del Trabajo haya sacado más, casi los 5 millones de votos, estoy bien, ¿verdad? Y en ese sentido, pues a mí sí me importa mucho que ustedes puedan consignar esto. El PT, sus resultados, el que tengamos hoy una bancada en la Cámara de Diputados Federal, en el Senado de la República y en propio Baja California Sur, una bancada del tamaño que lo tenemos, no es obra de la casualidad, es obra de una línea política que se ha implementado por muchos años y que ha sido congruente. No hemos sido saltimbanquis de la política, hemos actuado de manera muy responsable y seguimos tratando de ser una herramienta para la población. Pues es lo que yo quería comentarles, porque mis compañeras y compañeros que hoy son diputados federales y locales van a comentar su experiencia en este proceso. Muchísimas gracias y de nuevo a sus órdenes. Continuamos con la participación de nuestro diputado federal y líder local, Luis Armando Díaz. Muchas gracias a todas, a todos, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Agradecer, por supuesto, la compañía de mis compañeras diputadas, de mis compañeros diputados. Se disculpa a nuestro compañero Fernando Hoyos por no estar aquí en esta conferencia, por cuestiones personales y de salud no está el día de hoy con nosotros. Agradecerle a la compañera Mercedes Maciel, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional, también su compañía. Y bueno, finalmente compartirles a todos ustedes la experiencia de ser parte de la transformación del país como diputado federal, ser parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, en donde pues hemos estado cumpliendo el compromiso con el pueblo de México, la palabra empeñada con el pueblo de México, con las mexicanas y con los mexicanos. Y en ese proyecto de transformación, donde el Partido del Trabajo concurre con un alto honor de representar a México, pues hemos estado trabajando para garantizar
que México se vaya transformando en su vida pública. Y el primer ejercicio fue el llevar a pleno, y obviamente después de que se promueve y que logramos con determinación que el plan C se cumpliera en este país después del 2 de junio, los diputados y las diputadas del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, de una manera responsable, históricamente hablando y políticamente hablando, pues hemos ido a votar a favor de la reforma constitucional al Poder Judicial. En unas reuniones importantes, maratónicas ciertamente, pero con un alto honor, insisto, representando en este caso a Baja California Sur, al Distrito 2 Federal en el municipio de Los Cabos. Se nos señalaba que se había prisa para resolver en torno a la reforma del Poder Judicial. Decíamos que no, prisa no había, pero tampoco íbamos a hacer una pausa en cumplir ese compromiso que tenemos con el pueblo de México. Hoy por hoy la reforma al Poder Judicial es un hecho. A partir del día de ayer, 15 de septiembre, que se publica el decreto, después de un proceso muy interesante, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, finalmente se publica el decreto que contiene esta reforma constitucional al Poder Judicial, y a partir de ahí, bueno, ya el Instituto Nacional Electoral pues tendrá que, a partir del 23 de septiembre, empezar a organizar la elección del 50% de magistrados, magistradas, ministros, ministras, juezas y jueces, y obviamente pues esto establece así la reforma. Tendrá que hacer un ejercicio en el que el respeto al poder popular, a la voluntad popular, tendrá que ser la premisa para que por primera vez en la historia de este país juezas, jueces, ministros, ministras, magistrados, magistradas sean electos por el pueblo. ¿Qué estamos haciendo? Pues devolverle al pueblo la garantía de que la justicia va a ser para todas, para todos, que va a ser pronta y expedita. Por eso las reformas se han establecido también plazos para que se determinen las resoluciones de los juicios en materia mercantil, en materia civil, en todas las materias del derecho que aplique para todo ello. Y hoy por hoy hemos sido muy claros nosotros en esa situación. El Partido del Trabajo, ya lo han comentado también mis compañeras y mis compañeros en la tribuna local, en el Congreso del Estado, el Partido del Trabajo, su declaración de principios establece desde hace 15 años que el Poder Judicial tendría que ir a elección popular, que esa es la única manera de cómo legitimar a un Poder Judicial que lo decimos y lo que tenemos está totalmente maleado, la corrupción permea, no hay una justicia pronta y expedita, no hay ni siquiera la posibilidad ni la oportunidad de que alguien que no tiene recursos económicos gane juicio, y eso está a la vista de todas y a la vista de todos. Hoy el Poder Judicial se legitima, hoy el Poder Judicial está en la oportunidad histórica de reformarse, de una profunda transformación al interior del Poder Judicial. Hemos atendido a la voz del pueblo, la hemos tomado en cuenta, porque en la campaña que hicimos, creo que todos y todas fuimos con una muy importante propuesta donde establecíamos apoyar e impulsar la reforma constitucional al Poder Judicial. Insisto, en la Cámara de Diputados todavía sabemos los números: 357 votos a favor de la reforma en lo particular y 130 votos en contra de esta reforma en lo particular, 359 votos a favor en lo general y 135 votos en lo general en contra. Y obviamente, pues en el Senado de la República también hubo una mayoría calificada que aprueba la reforma, e insisto, con esto es un tema importantísimo, histórico, así como histórico va a ser que a partir del 1 de octubre de este año, pues una mujer va a asumir la presidencia de la República después de 204 años de la vida política de nuestro país. Entonces, lo que les queremos decir es que el Partido del Trabajo tiene un compromiso principalmente con nuestro pueblo, atendemos a la voluntad popular, lo decimos en nuestros carteles: el pueblo manda y el PT obedece. No es solamente una frase vana, hueca, sino es realmente lo que establecemos como un principio fundamental, el hecho de que en la unidad nacional todo el poder sea para el pueblo. Entonces, en ese sentido, pues vamos a seguir trabajando y impulsar las siguientes reformas. Esta semana en la Cámara de Diputados vamos a trabajar la reforma al artículo 2 constitucional, en la que, bueno, se reconoce de manera plena los derechos
derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. Después estaremos en la discusión de, también esta misma semana, pudiera ser, si no la siguiente semana, de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional. Entonces son temas, por demás, importantes que llevan impreso el objetivo de seguir transformando a México, de seguir impulsando el segundo piso de la cuarta transformación. Entonces hasta aquí vamos a dejar el uso de la palabra para que continúen mis compañeras y compañeros. Vamos a hacer el uso de la voz a la diputada Gabriela Montoya. Terrazas. Muy buenos días, con el gusto de saludarle a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, a mis compañeras diputadas y compañeros diputados. Pues miren, es continuar con el segundo piso de la cuarta transformación. El PT es un aliado histórico, un verdadero partido de izquierda, y en ese sentido, pues nosotros tenemos esa obligación moral de seguir trabajando en esa construcción, de seguir desde aquí, desde el Congreso de Baja California Sur, trabajando con todos estos preceptos y mandatos de nuestro partido, pero también que todas esas reformas, todo el movimiento, todo lo que nosotros fuimos a tocar esas puertas y a dialogar con la gente para pedirles el apoyo, se vea realmente reflejado ahí, en esas iniciativas, en esas reformas, que claro está que vamos a ir construyendo de la mano a nivel federal con nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y con todos y cada uno de nuestros compañeros y aliados legisladores que estarán haciendo lo propio, como hoy quedó demostrado, y la verdad es un orgullo para nosotros poder decirlo como partido que tuvimos allá, quien defendiera, quien se pusiera la camiseta y quien se sumara a este hecho histórico, que tuvimos la gran oportunidad, y no es menor, de estar sentados ahí en una curul diciendo estamos a favor de la reforma y defendiéndola. ¿Por qué? Porque hemos vivido, ¿quién de los que estamos aquí no hemos vivido realmente que no llegue la justicia a nuestra casa? ¿Cuántas ciudadanas y ciudadanos mexicanos hemos estado sufriendo porque no hemos tenido un bien cómo pagar lo costosísimo que es poder llevar los procesos legales? Y la justicia nunca llega y tarda. Se dice que tienes que tener dinero para lograrlo, y si no tienes dinero pues ya estamos bien amolados. Es real que son muy pocos los ciudadanos que realmente llegan a tener una justicia adecuada o a llevar un proceso de la mejor manera y que salgan bien librados. Normalmente eso le pasa solamente a las personas que tienen el poder económico para lograrlo. Ahí está la gran injusticia que hoy, en este hecho histórico, va a quedar atrás. Hoy vamos a poder tener la gran oportunidad y piso parejo, que la justicia llegue a todos los hogares de México. Y eso es lo más importante. Y vamos por más reformas. Vamos a completar todo ese paquete para el que era tan necesario lograr el Plan C y por el que el pueblo de México decidió, y de Baja California Sur, y como diputada de Los Cabos, ¿sí?, decidió darnos esa gran oportunidad. Y pues vamos a continuar desde aquí siendo su voz en el Congreso, con mucho gusto, para escucharles en cada uno de nuestros recorridos por todas las comunidades a lo largo y ancho de nuestros distritos y de Baja California Sur. Pues hasta aquí lo vamos a dejar para hacer el uso de la voz a mi compañera. Sí, seguimos con la diputada Karina. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas, compañeros y compañeras de los medios. Para nosotros es sumamente importante comunicar, y que mejor que sea a través de ustedes. Me voy a referir a este momento histórico de la vida política pública de nuestro país, en donde no por un hecho en ocurrencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino más bien de un sueño, de un anhelo, junto también con nuestro dirigente nacional, el profesor Anaya.
Y lo digo así porque nosotros como Partido del Trabajo, justamente en el año 2008, a través de una Asamblea Nacional, en donde todos los partidos tienen la obligatoriedad de registrar pues, sus estatutos, sus modificaciones a sus documentos básicos, nosotros como Partido del Trabajo, digo nosotras y nosotros no estábamos en ese momento, pero sí nuestra compañera Mercedes Maciel y nuestro compañero diputado federal Luis Armando Díaz, en donde en 2008 fue publicado en nuestro documento básico, que es la Declaración de Principios y Programa de Acción del Partido del Trabajo. En el apartado número 51, nosotros ya expresábamos el deseo y la voluntad de que la reforma judicial fuera. Y voy a permitirme leerles lo que a la letra dice el propio apartado, que el Partido del Trabajo plantea que se fortalezca la independencia y funciones de los órganos integrantes del Poder Judicial y Estatal, y que las ministras y ministros, magistradas y magistrados, jueces y juezas, así como las y los titulares de la Fiscalía General de la República y las Procuradurías Generales de las entidades federativas sean electos democráticamente mediante voto libre y secreto por parte de la sociedad. Pues bueno, vamos con los jueces, ministros, ministras, magistrados y magistradas, que es como quedó en este principio fundamental en el pasado miércoles, en donde nosotros, por parte del Congreso del Estado de Baja California Sur, fuimos el quinto estado en todo el país en donde levantar la mano para decir sí, la reforma basta, con 17 votos a favor. Y me permitiré, debido a que se ha tergiversado mucho la información con respecto a lo que realmente es la reforma constitucional al Poder Judicial, me permitiré hablarles sobre 7 preceptos fundamentales que habla la misma. Y estas son sobre que en el punto número 1 dice que los ministros, ministras, magistradas, magistrados, juezas, jueces serán electos por votación popular. Eso la gente lo sabe, que será a través del Instituto Nacional Electoral, quien coordinará este proceso electivo. 2. Habrá austeridad, transparencia y eficacia en el máximo tribunal del país. 3. Se reducirá el número de ministros, pasarán de 11 a 9. Se ajustarán todos los salarios para que se respete la Constitución y nadie gane más que el presidente o presidenta de la República. 5. Todas las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán públicas. 6. El Tribunal de Disciplina Judicial vigilará que juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros actúen conforme a ley. Se establecerán plazos máximos de resolución de 6 meses para asuntos fiscales y 1 año para asuntos penales. Y miren ustedes que en nuestro país tenemos alrededor de 80,000, más de 80,000 presos que no han podido tener su sentencia en años. Esto va a venir a cambiar la vida de muchas familias, inclusive de nuestro México. Y me voy a referir por último a una situación que es sumamente importante en virtud de que la política pública social de nuestro país fundamentalmente se ha visto que el bienestar de las y los mexicanos ha venido cambiando a través de programas sociales, pero miren, pudiera ser mejor y no dudamos que lo va a hacer con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque justamente esta reforma al Poder Judicial, todos los deudores fiscales, que como bien han sabido ustedes, y me refiero específicamente a 1, 2 o 3 grandes empresarios en nuestro país, en donde uno de ellos, por cierto, tiene una deuda fiscal de más de 60,000 millones de pesos. 60,000 millones de pesos que podrían llegar a los hogares para cambiar la vida de algunos mexicanos y mexicanas que todavía nos falta por tocar, para transformar sus vidas. Estos 60,000 millones de pesos siguen en un cajón, de este deudor, pero a través de un amparo, ¿sí?, que la ministra
pues ahí se ha dedicado a guardar. Y esto no tiene que ver más que esta pues relación económica que ha existido entre la justicia de nuestro país y estos grandes empresarios que se han dedicado a enriquecerse a través de las costillas del pueblo. Entonces vean ustedes cómo estas acciones van a cambiar fundamentalmente, trascendentalmente la vida de muchos y muchas mexicanas. ¿Y qué decir de la justicia rápida, pronta y expedita? ¿Y qué decir también del nepotismo que salvaguarda al interior de estas oficinas del Poder Judicial? Entonces, nepotismo mismo que muchos de las y los trabajadores que trabajan, valga la redundancia, del interior del Poder Judicial lo han expresado, lo han dicho, porque ellos lo han vivido. Inclusive han expresado que nunca hubieran podido pensar en poder aspirar a ser jueces y no ser nada más que sacerdotes. Entonces, pues, a como la veamos, esta es una reforma que sin duda a quien beneficia es al pueblo de México. ¿Qué se han dedicado a hacer? Pues bueno, que la ciudadanía a través de algunos medios de comunicación que han desinformado a nuestro pueblo de México, para que entonces pues todos esos empresarios y todos estos grandes juzgadores que toda su vida se han dedicado pues a vivir a costillas del pueblo, porque aparte del nepotismo, la corrupción que impera en el Poder Judicial es una cosa aberrante. Y tan aberrante como el caminar por las calles y que la misma gente, porque ese es el pulso que nosotros hemos tenido casa a casa, quienes hemos tenido la fortuna de ir hogar y platicar con la gente, que de su viva voz nos exprese las situaciones tan aberrantes y que les ha venido a cambiar a todo el núcleo familiar, inclusive por tener a alguien en el penal y que no ha podido recibir su sentencia. Y por decirles algunos de los ejemplos, porque hay muchos de ellos. Entonces nos sentimos nosotros como petistas muy honrados y lo expresamos el pasado jueves, en donde compañeros y compañeras aquí presentes subimos a la máxima tribuna de nuestra casa, de nuestro Congreso del Estado, nuestra Casa Legislativa, para expresar nuestro contento de poder ser parte de la historia de nuestro país y que a través del voto que nos dio la ciudadanía hoy desde la tribuna poder levantar nuestra mano para que juntos podamos decir la reforma va, y nos sentimos muy contentos y contentas como Partido del Trabajo de poder participar en esta historia mexicana y en esta transformación que sin duda con la doctora Claudia Sheinbaum se le va a dar la continuidad que merece. Muchas gracias a todos y a todas. Cedemos la voz al diputado Luis Fernando Díaz y pasamos luego a la ronda de preguntas. Solamente para hacer algunas precisiones, como Partido del Trabajo y en voz de nuestro líder nacional, el doctor Alberto Anaya, hemos ido siguiendo. El Partido del Trabajo seguiremos indudablemente por la ruta de la Cuarta Transformación, porque la Cuarta Transformación pues, va por una refundación de la República en forma pacífica y obviamente en el marco de la propia Constitución. En ese sentido, el Partido del Trabajo hemos sido muy precisos en señalar que uno, reconocer en Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de la República de la vida contemporánea de nuestro país, y obviamente en una confianza muy marcada en que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una vez que asuma la presidencia de la República, encabezará un gobierno en el que va a permear, por supuesto, la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Y obviamente que en el Partido del Trabajo también lamentamos que Norma Piña, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se haya convertido prácticamente en matraquera de la derecha, es matraquera de aquellos quienes se resisten a que se pierdan los privilegios en el Poder Judicial, que han engañado al pueblo, que han engañado a los propios trabajadores del Poder Judicial, los han utilizado para tener manifestaciones, bloqueos, marchas, cuando la reforma constitucional al Poder Judicial
señala muy precisamente en el transitorio número 10 que quedan a salvo los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial. Y hoy por hoy, con esta reforma, tendrán las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial la oportunidad de participar, de atender la convocatoria y de acceder a espacios en los que nunca lo pudieron hacer, porque el nepotismo ha permeado también en el Poder Judicial, así como la impunidad y la corrupción. Por eso en el Partido del Trabajo estamos plenamente convencidos que la ruta de la transformación será obviamente la que tendríamos que seguir, porque el compromiso es con México, el compromiso es con los mexicanos, el compromiso es con las mexicanas, y los diputados y diputadas del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados a nivel federal, pues, y con el liderazgo de nuestro coordinador, el diputado Reginaldo Sandoval, pues habremos de ir caminando en esta ruta, obviamente sumados con las fuerzas políticas que concurrimos al Poder Legislativo Federal y que no quitaremos el dedo del renglón para que México siga en esa ruta de la transformación. Entonces, esa es la parte que queremos dejar muy clara. Y bueno, lo que sigue es que en este caso, pues el Instituto Nacional Electoral, a partir del 23 de septiembre, inicie el proceso para que en el 2025 pues, se pueda elegir el 50% de los espacios que van a estar disponibles con la convocatoria y que tendrán que ser obviamente electos por voluntad popular. Y otra cosa también importante, el artículo 8 transitorio señala que las legislaturas locales tendrán 180 días, es decir, 6 meses, para también hacer lo propio en sus estados, reformar la constitución local y leyes secundarias para que en lo sucesivo también los ministros, los magistrados, magistradas, juezas, jueces sean electos por voluntad popular. El Partido del Trabajo va a caminar por esa ruta. Mis compañeras y compañeros diputados locales y diputados locales habrán que hacer lo propio, por supuesto, y me permito públicamente felicitarles y felicitarlos a mis compañeros de la fracción parlamentaria del PT del Congreso de Baja California Sur, porque han seguido la línea de defender la postura del pueblo y en el tema de la reforma judicial tomaron la tribuna y defendieron al pueblo de México y al pueblo de Baja California Sur. Muchas gracias. Tengo en la participación ya José Casillas, José Luis Puga, Ricardo del Río y Sandoval. Entonces empezamos con José Casillas, por favor. Buenos días a todos. Luis Fernando Díaz, diputado Luis Fernando Díaz. Arriba. Bueno. Para arriba. Bueno, ahora sí hay voz de lo que sí. Sí, sin duda, el diputado, sin duda el PT tiene una gran importancia y presencia en el Congreso a nivel nacional y aquí en el Congreso estatal. El asunto y la pregunta es, en nuestro país la justicia no es ni pronta ni expedita y existe muchísima corrupción y está al servicio del mejor postor. ¿Crees tú que con esta reforma, esto se pueda remediar? ¿O va a seguir en una forma, o sea, va a ser disfrazada esta situación? Y si nos puedes comentar algo de la supuesta traición de Yunes, que el PAN pues lo trae, pero de un lado para otro con un lazo de cochino que no puede correr. Gracias. Bueno, estoy plenamente convencido que en el momento de que administran, ministros, magistrados, jueces sean electos por voluntad popular, el compromiso de ellos y de ellas va a ser precisamente con el pueblo de México. Creo que es un gran paso histórico que va a permitir abatir la corrupción, la impunidad y que prácticamente para un sector mayoritario de la población la justicia no exista y pues qué decir que tampoco es pronta y expedita. Entonces creo que esto va a venir a transformar profundamente el Poder Judicial para el bien del pueblo de México. Y bueno, finalmente todos entendemos que la política es de coyunturas, es de encuentros, de desencuentros y finalmente hay que reconocer que hay o hubo quienes, aunque haya una pertenencia a la corriente de derecha en este país, bueno, creo que hay recapacitaron y entendieron que lo principal es el compromiso con el pueblo de México.
Más allá de acuerdos, componendas, hoy por hoy la reforma judicial en la Cámara de Senadores pues salió con 86 votos, cumplió con lo que establece la Constitución, de que fueron las 2/3 partes, y obviamente pues se regresó a la Cámara de origen, que fue la Cámara de Diputados, quien hicimos la declaratoria constitucional de la reforma judicial, y bueno, para la publicación y propublicación al Ejecutivo Federal. Y aquí me voy a detener un poquito, porque todavía existen muchos quienes son parte del Poder Judicial de querer bloquear en todo caso este proceso de reforma constitucional a través de algunos tribunales de circuito, de algunos jueces, de algunas juezas, emitiendo algunos amparos. Nada más recordar que en materia de reforma constitucional no hay amparo que proceda. Y ahí está el artículo 126 de la propia Constitución, y obviamente que también es importante señalarlo, la reforma constitucional está avalada, por supuesto, por el constituyente permanente, es decir, con el número suficiente de legislaturas locales que respaldaron esta reforma constitucional, y pudiera ser el constituyente permanente, inclusive esté por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo a nivel federal. Pasamos con José Luis Puga. Sí, para el diputado federal Luis Armando, ¿con qué mecanismos cuenta esta reforma para evitar que se politice la selección de jueces, magistrados y todo lo que se va a renovar el Poder Judicial? Y abordando un poco al planteamiento que hacía Casillas anterior, si hablando de riesgos, si no hay riesgos de que pase el supuesto control del poder económico sobre el poder judicial para determinaciones de gran impacto para el país, para la vida pública del país, y si no sería pasar del control de esos grupos de poder que se quieren eliminar, erradicar del poder judicial, para pasar a un control político a través de estos procesos y la intervención de partidos en todo momento, o en todo caso de la elección de las personas que son susceptibles de ser magistrados o jueces. Claro, no, definitivamente que la reforma está diseñada para garantizar la imparcialidad, en todo caso, de un proceso electivo que estaría a cargo en todo caso del Instituto Nacional Electoral. Recordemos que de la iniciativa presentada por el presidente de la República el 5 de febrero de este año, pues sufrió 102 modificaciones, y las más importantes precisamente van en el sentido de la idoneidad de quienes pudieran estar considerados en la convocatoria y pudieran estar sujetos a elección en el proceso que habrá de convocar el Instituto Nacional Electoral. Esto garantiza que quienes vayan a ser candidatos o candidatas pues tendrán que tener un perfil que vaya acorde obviamente a la función que pudieran tener dentro del Poder Judicial, y obviamente pues también se pusieron algunos candados para que ni los partidos políticos ni la delincuencia organizada pudieran tener injerencia, porque la campaña que habrían de hacer quienes aspiren a ser ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces o jueces, pues serían en un formato que permita que la ciudadanía conozca sus propuestas y que en un momento los considere. O sea, no nos vamos a ver tocando puertas de un proselitismo sección electoral por sección electoral. Habrá un formato de campaña a través de foros, a través de las universidades, a través de medios de comunicación, que el Estado, en la prerrogativa que se tiene, habrá de proporcionarles para que den a conocer su perfil y también den a conocer su propuesta y el campo al que aspiran dentro del Poder Judicial. Es decir, desde esa perspectiva, la legitimidad de que resulten electos va a pasar estrictamente por el tema de idoneidad. Por supuesto. Esa es la parte sustancial de las modificaciones a la iniciativa presentada por el presidente, que después la revisa la Comisión de Puntos Constitucionales y que la aprueba en un dictamen que después llevamos a la Cámara de Diputados y aprobamos. Arlen Maciel. Sí, fueron 102 modificaciones. Yo quisiera hacer una intervención respecto a esa pregunta. Creo que la oposición se ha dado la tarea de desinformar mucho a la población. Hay que recordar cómo se eligían vamos a poner de ejemplo a los ministros por terna. Actualmente, o hasta hace unos días, se mandaba una terna, de esa terna se mandaban 3 nombres. Esos 3 nombres, si lo votaban 2 veces la Cámara de Senadores, se regresaba por dedazo del presidente o la presidenta, podía decir
fulano va a ser y no me importa. No hay forma más autócrata de elegir que la forma pasada. Entonces eso sí que quede bien claro. Si queríamos a alguien afín a un partido o afín a una ideología, la forma en la que estaba por terna, esa es la forma autócrata. De esta forma, cada uno de los inmiscuidos, digamos, los diputados, los senadores y el ejecutivo, o sea, el presidente o la presidenta, van a mandar nombres con el perfil adecuado. De esos nombres se va a hacer una selección por un comité y esa selección es la que se va a votación. Ahora sí, no es como que vamos a escoger entre 60 perengano, mengano y sultano. Van a mandar 3 o 4 nombres que la gente va a poder ver los perfiles de esos nombres, escoger la idoneidad de cada uno de ellos, así como lo hacemos con los senadores y los diputados. Hay mucha gente en nuestro país que no sabe cuáles son las funciones de un senador y cuál es la diferencia a un diputado. Sin embargo, los hemos votado y hemos escogido a quien hemos querido. ¿Por qué le estamos quitando esa posibilidad a las mexicanas y a los mexicanos de hacerlo actualmente? Entonces, ese es el motivo de la reforma. Ya sabemos que no funciona el cómo está hecho actualmente. No lo ha comprobado la justicia. No hay justicia en este país. Tenemos que cambiar, tenemos que reformar. Entonces se está buscando una metodología que funcione. Obviamente la gente vamos a tener miedo porque estamos tocando la Constitución. Sin embargo, el miedo al cambio no necesariamente nos hace equivocarnos. ¿Qué tal que con esto logramos un avance? ¿Qué es lo que se busca? Es lo que busca ahorita la cuarta transformación, un avance. Creo que buscar un avance no está mal. Ricardo del Río. Allá hasta atrás del pilar. Si me permite. Gracias. Es hasta arriba. Ahí está. Gracias. Perdón, Ricardo. Quería abordar un poquito más a lo que la compañera Arlene Maciel comenta. Efectivamente, mire, qué fácil hubiera sido si hablamos de no darle poder al pueblo, si hoy, el próximo octubre, salen 2 ministros de la Suprema. Ellos terminan su periodo. Yo creo que si no aspiráramos a que el pueblo decida quién imparte justicia en nuestro país, pues entonces la presidenta electa Claudia Sheinbaum hubiera optado por inclusive arrastrar un poquito la reforma a otros meses y ella poder elegir, inclusive hasta por dedazo, estos 2 ministros, ¿no? A manera de reflexión. Otra de las cuestiones es, voy a hablar un poquito de la historia. Ernesto Zedillo asume la presidencia de la República y bastaron 26 días en un vacío legal absoluto para él tumbar de 26 ministros, bajarlos a 11. Nadie dijo nada. No se paralizó el país en manifestaciones para pedir que revertir esta situación. Tenía mayoría en las cámaras y así en oscurito 26 días. Se habla de que no se socializó la reforma cuando el presidente Andrés Manuel desde febrero de este año mandó su propuesta. Acá fueron 26 días en donde, por cierto, nunca se tocó en su plataforma electoral esa premisa de poder cambiar la ley y reformar la justicia en nuestro país y aventar ese regazo. También quisiera hacer otra reflexión. Resulta ser que los de la derecha, y no me refiero a aquel mexicano o mexicana que simpatiza pues con los preceptos de la derecha, eso es válido y eso se llama democracia. Me refiero expresamente a quienes se han tratado de tergiversar porque hay un beneficio personal económico a través de ello. Resulta ser que antes del 2 de junio, del 1 de junio de este año, que fue el proceso electoral, en donde, por cierto, la mayoría de los mexicanos decidieron esta reforma judicial a través de su voto, para elegirnos a los senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes y algunos gobernadores. Pero bueno, antes del
pasado proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral para ellos era una institución digna de representarnos, porque se sentían muy orgullosos del INE y porque ellos iban a llevar un proceso limpio y porque la izquierda los quería aplastar. Pues resulta ser que después del proceso electoral y a raíz que se empieza ya a debatir la reforma judicial, el INE no sirve y no confían en que el INE vaya a ser un proceso democrático, justo y parcial y claro y absoluto y transparente. Entonces, ¿no ven ustedes una incongruencia total? A manera de reflexión yo lo dejo. Ricardo, ahora sí. Ya tiene micrófono. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Precisamente quería abordar ese tema de la socialización, porque se dice que muchos diputados locales de todo el país no alcanzaron a leer el dictamen y que fueron, ahorita que hablas de tiempos y de récord, fueron 27 horas esta vez, las de Cedillo fueron 27 días, pero hablamos de 27 horas. Yo sí estoy leyendo la reforma y hay algo que me preocupó en la mañana que leía, que es que se van a quitar los amparos colectivos. Yo creo que eso sí va directamente contra el pueblo, lo general, y algo benévolo que existía, ¿verdad? Y los dos compañeros que me antecedieron en la pregunta, yo creo que lo que quieren decir es que si va a haber tangibilidad en el sentido cuando se dé esta reforma, porque en México a veces cambias una mafia para poner a otra y sí, igual dejar casos muy concretos en los cuales se puede visibilizar, como dicen ahora, a este caso emblemático detenido del Hotel Los Arcos, ¿no? Entonces ahí sí vamos a poder saber si realmente... ¿Qué pasó, Chipín? No. Es que se está en el metiche. Bueno, lo que quiero decir... ¿Sí entendieron, no? Pues sí me puedo explicar. Hay otro, se está hablando de mañana con un ranchero, ¿no? Y hay muchos casos de ranchos que están, por ejemplo, en la antigua Usanza y que ya tienen 40 años y que pues ahorita se empoderaron los rancheros contra los clientes de nosotros y a través de esta reforma, ¿no? Entonces, por eso hablo yo de que la tangibilidad sí se va a poder verse y también se va a poder ver si nada más se cambió de una mafia a otra. Eso deben estar ustedes conscientes. Bueno, en la primera parte del planteamiento que tiene que ver con la socialización, bueno, la iniciativa fue presentada el 5 de febrero de este año. Estamos hablando de que la reforma estuvo en boca de la oposición y de nosotros mismos como parte del proyecto de transformación durante 6 meses. Entonces, la socialización en torno a la reforma, creo que el pueblo de México, el pueblo de la California Sur, conocía en todo caso los alcances de la reforma planteada en esa iniciativa que presenta el presidente de la República. Había conocimiento pleno del contenido, de los alcances y cuál era el objetivo principal en todo caso de esta reforma constitucional en materia de poder judicial. Entonces, creo que en ese sentido queda a salvo. Yo no coincido en que sea de quitar una mafia y poner a otra, porque finalmente al estar a la disposición o a elección popular, pues establece en todo caso el principio de que el pueblo de México tiene en el artículo 39 pues el derecho de elegir a su gobierno, pueblo soberano, y finalmente lo que el pueblo está haciendo es garante en todo caso de la elección de otro poder, como lo hace con el poder ejecutivo y como lo hace con el poder legislativo. Entonces aquí la pregunta, bueno, ¿por qué el poder judicial tanta resistencia a que sea electo por el voto popular y que pueda emanar de ahí el compromiso principalmente con el pueblo de México y por supuesto de Baja California Sur? Y en el tema de amparo, bueno, finalmente creo que es un tema que hemos estado abordando y discutiendo. El amparo, pues, cuando alguien promueve un amparo, lo que aplica es los derechos al vulnerado se salvaguardan. En todo caso, finalmente creo que la reforma en ese sentido va en que aplique solamente al promovente del amparo y que no aplique la reforma o la sanción o la suspensión en todo caso a la generalidad. Entonces, en esos términos coincido con Ricardo, hay que seguir revisando este tema, porque al final de cuentas lo que establece la propia el espíritu de la reforma, lo vamos a decir ahí así, es que pues queden salvo los derechos de los mexicanos
mexicanas y los mexicanos, y que hoy por hoy con la justicia sea realmente pronta, expedita y que llegue para todos y todas. Gracias. ¿Alguien más? Leiva, Jesús Leiva. Buenos días. Preguntarle a las diputadas y diputados, uno de los argumentos que ustedes dieron y lo mencionaron ahorita es el tema de que se va a por fin tener una ley, una aplicación de la ley, que no sea solamente para los ricos, sino que sea para los pobres, o sea, o para todos en general. ¿Cómo hacerle? ¿Qué mecanismos? No sé si consideraron y que nos expliquen, porque es uno de los argumentos que ustedes dieron. ¿Cómo hacerle para que la gente pueda accesar ahora sí a una justicia sin que le cueste? O sea, y según yo entiendo que debe ser una defensoría de oficio que sea realmente eficiente. Y en ese sentido, no sé si ustedes tengan el argumento de cómo le van a hacer en la justicia para que esa pueda ser así que gratuita y que no cueste y que cualquier persona pueda accesar a ella. Bueno, aquí yo nada más hice un comentario y me voy a disculpar porque todavía no me acuerdo. Son dos temas. Hoy por hoy la defensoría de oficio pertenece al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial. Creo que ese es un tema de una reforma importante que a nivel local inclusive mis compañeras y compañeros pudieran impulsar. Otro tema también pendiente tiene que ver con las fiscalías o las procuradurías generales de justicia en los estados, porque creo que de repente señalan en todo caso jueces y juezas que la carpeta de investigación inicia en otro poder, en el Ministerio Público, y que a veces ahí de origen no está bien integrada y por eso a veces las resoluciones no están pegadas a derecho. Y ahí es donde se puede dar la corrupción. Por eso, al final yo creo que lo que sigue es una reforma integral, en donde la impartición de justicia vaya de la mano con la administración de la justicia. Y que en ese sentido, ahí sí coincido plenamente, pues tenemos que trabajar en una iniciativa de reforma para que para que sea de manera integral, en todo caso el hecho de que en el reclamo que le hacemos al Poder Judicial, en todo lo que ya hicimos, básicamente el tema de impunidad, pues el origen pudiera ser también un factor determinante para que esto pueda suceder. Y en el tema de la defensoría de oficio, bueno, yo en un momento lo señalé en una mesa de trabajo del grupo parlamentario. Finalmente la defensoría de oficio estaba ya rezagada en un escritorio, finalmente quién sabe dónde, sin recursos, sin equipo, sin lo mínimo indispensable para que realmente puedan ir a la defensa de los derechos de las personas, y que esto pues, también tiene que surgir algunos cambios importantes. Yolanda Tafoya. Diputado, los tiempos que le quedan para llevar a cabo esas elecciones son muy cortos. Usted señaló que a partir del año próximo se iban a llevar a cabo las elecciones, y cabe recordar que se quitaron los recursos también económicos a los institutos. ¿Sí tienen los tiempos? ¿Siguen quitando los tiempos? La reforma está diseñada precisamente para que los tiempos a partir, ya lo decíamos, del 23 de septiembre, el INE tendrá que empezar sus tiempos para estar en el Consejo General para un proceso electoral constitucional, para que empiecen a trabajar el tema de la organización, en todo caso, de la elección, que tendrá que ser en junio del 2025, en donde estarían en juego la elección del 50% de los espacios que son parte del Poder Judicial. Pues en ese sentido, vamos a estar aquí en un tema de presupuesto en este primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, precisamente para discutir también esos temas. Pero bueno, finalmente también ahí el Poder Judicial tiene un fideicomiso con alrededor de 23,000 millones de pesos, que pudiera muy bien de ahí tomarse los 4 o 6 mil millones de pesos que pudiera importar en todo caso, aplicar o llevar a cabo este proceso de elección popular de quienes integran el Poder Judicial. 6,000 millones de pesos va a costar el proceso. El INE habla de 3.5, sin embargo hay quienes también señalan, por eso dije un margen de Sí, porque exactamente. Finalmente yo creo que el propio instituto, después de que salió una para preparar la organización de la elección, habla de establecer el monto de lo que costaría en todo caso el proceso de elección, que sería el curso de elección. Yolanda Tafoya. Con todos esos, hablando sobre lo de los recursos, que hablaba de
el INE se va a hacer cargo de esas elecciones con los recortes que ha tenido, van a contar con recursos para allá. Es un presupuesto que tiene el Poder Judicial y que no es el de los trabajadores, por cierto, porque si se acordaron, una de las cuestiones que más se decían es que se iban a quitarles a los trabajadores del Poder Judicial sus prestaciones, etcétera, cosa que fue ya totalmente superada. La iniciativa nunca hablaba sobre la cuestión de los trabajadores de base, hablaba sobre los puestos altos y los fideicomisos, etcétera. Este recurso que se va a dejar de ejercer en ese sentido, pues precisamente es para fortalecer el que la justicia llegue a los mexicanos, que es de lo que todos nos quejamos, ¿no? De ministerios públicos que no tienen hacer ni para la gasolina y que no pueden investigar, etcétera, etcétera. Riesgos, pues yo creo que en la vida todo es riesgo. Lo más grave es no querer hacer un cambio porque era para proteger a estas personas que no nos han dado resultados. A final de cuentas, creo que así viéndolo de manera muy fría, no daba resultados el Poder Judicial como está. Estamos apostando con estos cambios a que mejorará y yo estoy segura que como muchas otras cosas que han cambiado en nuestro país, va a resultar en positivo para la población. Gracias, abordando un poquito más a su pregunta, compañera, si consideramos que antes del 14 de septiembre el recurso de los fideicomisos iba a bolsa para los privilegios de quienes hoy van a ser electos popularmente, quiere decir entonces que el costo de este proceso electoral para elegirlos a ellos, pues entonces va a ser lo que ya no se va a ir a los privilegios de los jueces, ministros y magistrados. Entonces yo siento tal vez que pensarían que ese recurso sale del erario público, del pueblo, no sale a través de estos fideicomisos para que entonces haya un par de aguas en la historia de la justicia en nuestro México. Si no hubiera otra cosa, el compañero mencionado se tuvo que retirar, tenía vuelo a las 10:30, el compañero Max se fue a la instalación de su comisión. Seguramente vamos a tratar de hacer cada 15 días aproximadamente conferencias de prensa con los compañeras y compañeros diputados para que estén informando de manera permanente sobre su quehacer. Hay cuestiones importantes sobre la agenda legislativa, pero que en la próxima reunión seguramente lo vamos a tratar. Muchísimas gracias. Les preparamos un desayuno.